Bien, hermanos, gracias por guiarnos en este tiempo de alabanzas. Preparemos nuestro corazón, sí, concentrémonos, hermanos, para estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor. En esta mañana, nuestro hermano Eder nos seguirá compartiendo. ¿Qué estamos estudiando, hermanos? ¿Recuerdan? Las disciplinas espirituales. ¿Qué estudiaremos hoy día? ¿Les decimos, Eder, o no? Bueno, nuestro hermano Eder nos va a compartir en esta mañana. Le damos pase. Hermano, buenos días. ¿Se escucha bien? Bien, hermanos, como compartía nuestro hermano Ricardo, mencionaba que estamos estudiando una secuencia de temas. Alguien dijo, estamos estudiando la Biblia. Debería ser. Estamos viendo una secuencia de temas que son, ¿qué temas estamos, hermanos? Disciplinas espirituales o disciplinas de la gracia, ¿no? Bueno, quiero que esta mañana me acompañen, hermanos, en un texto muy conocido y hoy en la mañana también lo pudimos leer y vamos a estar continuando una secuencia hablando acerca de la cena del Señor o el partimiento, el pan y otros nombres que recibe este sacramento. Así que me acompañan, hermanos, ahí en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 hacia adelante. Vamos a dar lectura, hermanos, nuevamente el texto. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 hasta el 26, estaremos meditando esta mañana. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. 26. Así pues, toda la vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, hermanos. Dios amado, Padre Celestial, pedimos, Señor, esta mañana que venimos con corazones que alaban tu santo nombre, Señor, que recordamos a través del pan y el vino, Señor, esa obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo en esa cruz, donde se muestra tu mayor amor, Señor, tu mayor gracia por cada uno de nosotros, hombres pecadores, Señor. Y pedimos, Padre, que esta mañana tu palabra sea expuesta, Señor, fielmente, que tú seas glorificado y exaltado, Señor, y mis debilidades sean realizadas, Señor, para darte la gloria y honra a ti, Señor. Bendice este tiempo, Padre, en nombre de tu Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta mañana nos toca, como les mencionaba, hablar acerca de la cena del Señor. Y nos podemos hacer muchas preguntas en cuanto a la celebración de la cena. Como ustedes saben, en nuestra iglesia local se celebra cada primer día de la semana, cada domingo, ¿no? Ustedes vienen acá y celebramos este tiempo, la primera parte del culto. Pero seguramente tú te has hecho muchas preguntas. Esta semana conversaba con mi esposa, ella me contaba que hace unos años atrás hizo una encuesta acerca de unas preguntas para un trabajo dentro de la iglesia, preguntándose qué significa la cena del Señor para ti, o qué significa cada símbolo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el pan, el vino, creo que antes se ponían unas flores ahí, y preguntaba esto, y dice que me contaba que encontró algunas respuestas interesantes, ¿no? Porque algunos hermanos le daban significado hasta las flores que se ponían ahí en cuanto a la cena, ¿no?
se daba significado de repente también a lo que se tapa o no se tapa, y podemos tener, hermanos, conceptos de repente que hemos recibido o que por nuestro propio discernimiento de repente hemos empezado a adquirir, y muchas veces no necesariamente tienen un fundamento o una base bíblica, diríamos. Pero, hermanos, cuando hablamos de la cena del Señor, es un mandato que está dado para la iglesia, que se celebre, y dado directamente propiamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con qué corazón puedes venir tú muchas veces de repente a celebrar la cena del Señor? ¿Ustedes alguna vez han ido a una boda? Y termina la boda, ¿qué se habla el segundo día? La comida estaba fea, ¿no? No interesan los novios. Si hubo comida, estaba fea. Y si no hubo, ¿por qué no hubo comida? Damos cuenta y podemos venir, hermanos, muchas veces de repente a la cena del Señor con esos corazones. No me gustó el pan, no me gusta el vino, no me gusta cómo lo reparten. Podemos, hermanos, venir a esta celebración cada primer día de la semana, pero con corazones desvinculados completamente del verdadero significado que trae la cena del Señor o el partimiento del pan. Deberíamos preguntarnos con qué corazones vienes. ¿Cuál es tu entendimiento acerca de lo que significa la cena del Señor, el celebrarlo cada primer día de la semana? ¿Y por qué el Señor Jesús lo instituyó? Que sus discípulos, sus seguidores, hoy en día serían los creyentes, puedan celebrarlo cada primer día de la semana. Entonces, hermano, la cena del Señor no es una celebración vacía, con la cual tú puedes venir y simplemente hacerlo rutinariamente. Puede haber varias objeciones. Algunos decían, pero cuando tú lo celebras constantemente se convierte en una práctica sin sentido. No creo que sea la celebración constante que lleve a eso a nuestros corazones. El no practicarlo puede también convertirlo en eso. La constancia no creo que sea algo fundamental para que nos lleve a eso a nuestros corazones. Hermano, la cena del Señor es un recordatorio vivo del sacrificio de Cristo, una proclamación del Evangelio y una esperanza futura. La propia palabra del Señor que hemos estado leyendo hablan acerca de esto. Y mientras leíamos los textos, quiero darles un poquito el contexto acerca de lo que Pablo está escribiendo en estos versículos. Pablo, hermanos, está escribiendo a una iglesia con prácticas que estaban desordenadas en cuanto a la celebración del culto, ¿no? Pablo nota que muchas de las prácticas que ellos estaban teniendo estaban causando ciertos problemas dentro de la iglesia. Y uno de esos era la celebración de la cena del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los problemas que estaban pasando? Parece que los ricos, dice que comían antes, no esperaban a los pobres o a los que menos tenían, ¿no? Comían bien, se banqueteaban bien, se llenaban. Y parece que esto, en vez de ser una bendición para la iglesia, se estaba convirtiendo en un foco de división. Entonces Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 11, vamos a leerlo ahí un poco antes, 17, dice, pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya distinciones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros quedan, digamos, hambre y otros se embriagan o se llenan, dirían. Entonces vemos las prácticas que estaban dándose eran motivo, muchas veces no el verdadero propósito por la cual tenía la cena, sino algunos simplemente asistían, dice, por llenarse, por banquetearse, y otros que llegaban un poco tarde se quedaban de hambre. Y esto estaba siendo causa de división dentro del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo de mal testimonio hacia afuera para los que observaban todas estas prácticas. Hermanos, en lugar de unidad en la iglesia había egoísmo y orgullo, pensando primero en mí mismo y no en el bienestar del cuerpo de Cristo. La iglesia en Corinto había malinterpretado y abusado de la cena del Señor, por lo cual Pablo les escribe para corregir y le recuerda el verdadero propósito de este acto sagrado.
Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta? Nosotros mismos podemos venir con corazones y mentes con un mal propósito a la celebración de la Cena del Señor. No entendiéndolo, o simplemente, como digo, participar de ella superficialmente, como asistir a una boda, una fiesta, cuando simplemente te fijas en la celebración, pero sin ningún propósito o el propósito mayor que puede haber en el fondo de esto. Entonces, hermanos, quería que primero veamos qué es la Cena del Señor. Su primer significado, hermanos, está dado directamente en el texto que hemos leído, ¿no? Dice la proclamación de la muerte del Señor, y Pablo lo afirma claramente en el versículo 26 que hemos estado leyendo. Dice, pues toda la vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, diríamos que en primer lugar el significado de la Cena del Señor es dado directamente por el apóstol Pablo. Acá dice, ¿qué quiere decir que anunciamos qué? La muerte del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, hermanos, en el partimiento del pan y el beber el vino, estamos representando el cuerpo partido de nuestro Señor y su sangre derramada. Y Pablo nos dice que lo hagamos porque de este modo estamos declarando la muerte redentora de nuestro Señor. Por eso que llama Pablo a los cristianos en Corinto y le dice, ustedes no pueden estar utilizando la Cena del Señor como un medio de división o como una forma de mal testimonio para los de afuera. Pablo dice, porque este tiene un concepto mayor. Esta es una forma, diría Pablo, de proclamar hacia afuera lo que Cristo ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Es por eso que vamos a ver más adelante cómo Pablo exhorta a los cristianos, a los que han nacido de nuevo, a disciplinarse para ser parte de esta celebración. Entonces partiríamos, hermanos, con este concepto de decir que la Cena del Señor no es opcional para los creyentes. Tú no puedes decir, no, yo voy a la segunda parte del culto, lo más importante, dicen, ¿no? La predicación. Hermano, la Cena del Señor es instituida directamente por nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, los elementos, el pan y el vino, son símbolos de la obra de Cristo realizada una vez por todas en la cruz. El pan y el vino son elementos que nos recuerdan esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cuál fue su origen? ¿Fue acaso un capricho de Pablo el instituir esta celebración? ¿Fue acaso la iglesia primitiva porque querían comer o querían una celebración más? Como un hermano me decía una vez, en la iglesia cuando quieren una celebración más, buscan algo espiritual para abrir una celebración más, decía él, ¿no? Como que buscan espiritualizar una celebración y lo hacen. ¿Esto fue acaso el principio o el origen de esta celebración, la Cena del Señor? Hermanos, cuando vemos ahí en el primer versículo 23, la primera parte, cuando Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿De quién recibió este mandato de celebrar la Cena del Señor? Hermanos, Pablo dice que esto no fue una idea de él, no nació de él, y tampoco fue una idea de los demás apóstoles, y tampoco fue una idea de la iglesia primitiva, o de la primera iglesia, como digo. Fue instituida por el mismo Señor Jesús. Y pueden buscar, hermanos, ahí en sus Biblias, en Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Narra cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de dar esta celebración a sus discípulos. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces vemos, hermanos, que en los evangelios, en Lucas y también se narra en Mateo, esta celebración es dada directamente por nuestro Señor Jesucristo cuando se encuentra
celebrando con sus discípulos. Y vamos a ver, como veíamos anteriormente en Corintios, Pablo 11:23, más adelante cuando la iglesia ya está instituida, y lo vemos también en Hechos 7, Hechos 27, también vamos a ver cómo Pablo continúa con esta celebración años después que nuestro Señor Jesucristo había instituido. Entonces Pablo dice que la cena del Señor ha sido instituida directamente, o viene directamente en la mente de nuestro Señor. Es una ordenanza dada directamente por Él para bendición o para bendecir a su cuerpo, la iglesia. Entonces, la cena del Señor no es ninguna invención de hombres para que tú puedas tomarlo como una opción de participar o no. O para que tú digas, bueno, voy a dejar este mes de tomar, el otro mes lo tomo, para que no se convierta en una costumbre. Sino, hermanos, es una ordenanza sagrada instituida directamente por nuestro Señor. Entonces, al participar de la cena del Señor, es obedecer directamente a Cristo. Cuando estamos participando de la Santa Cena, estamos en obediencia directamente a nuestro Señor. ¿Y qué pasa cuando no participamos? O cuando decidimos no venir. Es una rebelión directa ante un mandato que el Señor Jesús dio a su iglesia. Hermanos, por eso les decía al comienzo, esto no es opcional para el cuerpo de Cristo. Es un mandato directo para todos los creyentes que se reúnen cada primer día de la semana el poder celebrar esto. No es opcional. Cuando tú decides no participar de esto, estás diciendo al Señor, no quiero hacerlo. No quiero sujetarme a tu voluntad o a tus mandatos. Entonces, hermanos, no se trata de una mera tradición cuando estamos acá participando cada primer día de la semana, como algunos podrían verlo, sino de una declaración de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y en el mismo versículo que leíamos en Lucas nos habla un poco de cuál fue el contexto que fue dado, ¿no? ¿Qué dice? La noche que fue entregado, ¿no? O antes de ser entregado, Pablo lo menciona acá también. La noche que fue entregado. Dice, Cristo instituyó la cena del Señor en vísperas de ser entregado por sus discípulos para morir en la cruz. Cuando el Señor sabía que iba a ser entregado, Él estaba pensando en sus seguidores. Él estaba pensando en sus discípulos, en la iglesia, lo que iba a continuar. Mientras el mundo tomaba su vida, Él pensaba en nuestro bienestar. Él pensaba en el bien de su iglesia y esto por eso instituyó la cena del Señor. Y ahora pensemos un poco, hermanos, en cuanto al simbolismo del pan y el vino. En los versículos 23, la segunda parte, y 24 hablan acerca del pan. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Sé que los que vienen de otros contextos, puede ser que la interpretación, o sobre todo el contexto católico, ha tenido diferentes interpretaciones en cuanto al pan y el vino. Pero hablando específicamente de cómo entendemos nosotros este tema, es el pan y el vino, Pablo dice, son símbolos acerca del cuerpo y la sangre de Cristo. Pablo dice, tomó pan, lo partió, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan simboliza el cuerpo entregado de Cristo en la cruz por nosotros, como se menciona en Hebreos 10:10. Pueden buscar, hermanos, ahí. El autor de Hebreos en este libro dice, en 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hechos una vez para siempre. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos partiendo el pan, estamos entregando el pan, dice, estamos recordando esa ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo entregado por cada uno de nosotros. Es el simbolismo que tiene el pan.
Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En el partimiento del pan se proclama la muerte redentora de nuestro Señor. Y el creyente al partir anuncia que el pan de vida fue ofrecido en sacrificio expiatorio por nuestros pecados una vez para siempre. Hermanos, es la declaración que hacemos cuando estamos compartiendo el pan. Es la declaración que hacemos cuando nosotros estamos participando de esta celebración. Entonces, hermanos, cada vez que comemos el pan, recordamos el precioso amor de Dios en Cristo por cada uno de nosotros. Es una forma como nosotros somos alimentados espiritualmente al compartir de esto como un cuerpo, como una familia. Al recordar, nosotros somos alimentados para seguir viviendo en nuestro andar cristiano. Y la sangre de Cristo, Pablo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en el versículo 25. La copa representa la sangre derramada de nuestro Señor. Ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento el pacto se confirmaba con sangre. Éxodo 28 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero ahora, hermanos, en Cristo establece un nuevo pacto con su propia sangre. Su sangre no es como la de los animales en el Antiguo Testamento que cubrían temporalmente el pecado, sino que lo limpia totalmente, como dice Hebreos 9, 12 al 14. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eternamente redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociados a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Entendemos, hermanos, lo que el autor de Hebreos está diciendo? Este nuevo pacto dado por medio de la sangre de Cristo. Nos recuerda que en el Antiguo Testamento los sacrificios que hacían vez tras vez para derramar la sangre, para ser limpiados de sus pecados, pero ahora el autor de Hebreos dice, ya no más sacrificios de animales, ya no más sangre de animales, porque ahora el Cordero Perfecto ha venido y ha derramado su sangre una vez para siempre. Ya no más sacrificios. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos compartiendo o tomando el vino, estamos sirviendo, estamos recordando y proclamando esa maravillosa verdad de la obra de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz al derramar su sangre. Repartir la copa de vino, el creyente proclama la redención efectuada en la sangre de Cristo, como dice en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Pueden buscar, hermanos, ahí. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor, no con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es por eso que ahora en Cristo tenemos una nueva relación directa y permanentemente con Dios. No es por nuestras propias obras, no es por nuestro propio esfuerzo, no es por tu propia justicia, sino es por la obra de Cristo realizada en esa cruz. Y eso es lo que proclamamos, hermanos, cuando participamos de la sangre de Cristo, que se representa a través del vino. Nos damos cuenta, hermanos, lo que nos perdemos cuando decidimos no participar de esta celebración de la cena. Damos cuenta que la razón por la cual nuestro Señor pensó en nosotros al instituir esta cena, hermanos, no fue
para beneficio de nuestro Señor, sino para nuestro beneficio. Porque cuando nosotros estamos compartiendo la cena, el Señor sabía que nosotros como hombres pecadores y rebeldes, aún en esta naturaleza pecaminosa, estamos siempre propensos a olvidar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y a empezar a mirar nuestra propia justicia. Constantemente caemos en eso. Por eso que un hermano decía, nosotros necesitamos predicarnos el Evangelio diariamente, en cada momento, porque somos seres que constantemente estamos buscando salvarnos por nuestra propia cuenta. Dios en su gracia, el Señor en su misericordia, instituyó la cena como una forma de que cada primer día de la semana recordemos que no se trata de nosotros. No se trata de nuestra justicia y de nuestras buenas obras. Se trata de la obra perfecta y única de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, en quien podemos descansar, en quien podemos venir confiadamente para el perdón de nuestros pecados y para recibir misericordia de nuestro Dios Padre. No sé, hermano, cuál es la razón por la cual tú decides no ser parte de la cena del Señor. Puede ser que haya razones válidas y eso entiendo. Hoy cuando tengo mi hija y puedo entender más, antes me costaba. A veces no se levanta a la hora, o si se levanta de mal genio y no quiere tomar desayuno, o toma desayuno y ensucia todo y tienes que cambiar y puede ser que te demores un poco más, ¿no? Pero además necesitamos, parte de venir preparados a la cena del Señor es anticipar estas cosas. Como mencionaba, creo que en mi estudio, la vez pasada conversaba con una hermana, ¿no? Y me decía, yo con tal que mis hijos y mi familia venga, ella decía, yo trato de levantarme, si es posible, a las 6 de la mañana del domingo para prepararlo todo y anticipar todo para que estemos a la hora en la celebración de la cena, me decía ella. Y decía, hermana, pero no duerme un poquito más siquiera el domingo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de lo que perdemos. Nosotros no estamos afectando al Señor cuando no participamos de esto. Somos nosotros los que no recibimos esas bendiciones. Somos nosotros los que no somos alimentados con la predicación visible del Evangelio a través del pan y el vino. Vamos en el versículo 26 del texto que leíamos ahí en Corintios 11. Dice, así pues, toda la vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como le mencionaba, Pablo dice que el participar de esto, cuando comemos del pan y tomamos la copa, es la proclamación visible del Evangelio. La cena es un mensaje visual del Evangelio para los creyentes. No solo recordamos lo que Cristo hizo, sino que al tomar el pan y beber el vino, proclamamos públicamente que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo volverá por segunda vez. Como menciona en Romanos 6, del 9 al 10, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esa es la proclamación que hacemos nosotros, hermanos. Es la proclamación visible de la obra de Cristo, de que tenemos un Cristo que murió y venció la muerte y hoy está vivo y vendrá por segunda vez. Por eso que la celebración de la cena del Señor, que dice, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Entonces, hermanos, el Señor sabía y nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Por eso que instituyó, como decía, esta celebración. Una forma de tener gracia y misericordia para nosotros, hombres pecadores. Para que cada primer día de la semana, cuando el cuerpo de Cristo se reúne, pueda ser bendecido y pueda recordar en dónde descansa la seguridad de su salvación. Dónde descansa su vida cristiana, dónde debería descansar. En la obra de Cristo en la cruz.
Pero al mismo tiempo, hermanos, así como es una proclamación del Evangelio, la cena del Señor también es una comunión con Cristo y con los hermanos. Pueden buscar, hermanos, ahí en el libro de Corintios, ahí nomás un poquito atrás, en el capítulo 10, versículos del 16, 17. Vamos a dar lectura. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan que partimos, dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos, Pablo está diciendo que cuando participamos de esta celebración, estamos también recordando que todos somos, o que la iglesia local, o la iglesia en general es un solo cuerpo. Estamos unidos por medio de la obra de Cristo que Él hizo en esa cruz. El partimiento del pan es la proclamación de la unidad de los creyentes en Cristo. Y cuando tú no vienes, ¿qué estás proclamando? Cuando tú decides no participar de la cena del Señor voluntariamente, ¿qué estás diciendo? Por lo cual, hermanos, no acudir a la celebración de la cena del Señor o acudir en enemistad con los hermanos es profanar esta celebración. Cuando un creyente viene a participar de la cena sin un verdadero amor cristiano, convierte la acción en una hipocresía. Hermanos, porque esta celebración es celebrar que somos un cuerpo en Cristo, que somos una iglesia, una familia por medio de la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Por eso que Pablo en 11, 26, 27 más adelante va a advertir acerca de las consecuencias que debemos tener cuando uno toma indignamente la cena del Señor. Hermanos, debemos venir con corazones y con ese amor de Cristo por cada uno de nuestros hermanos. ¿Con qué corazones estamos viniendo a tomar la cena del Señor? ¿Estamos profanando esta celebración cuando estamos teniendo rencillas entre hermanos, cuando no podemos vernos entre hermanos? La parte final del texto dice, hasta que Él venga. Es la celebración que tenemos en cuanto a la cena del Señor. Es la esperanza futura que nos da el poder participar de esta celebración como un cuerpo. La cena del Señor no solo mira, hermanos, al pasado, como decíamos, a la cruz, sino también al futuro, a ese día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Es un recordatorio constante de que Cristo un día va a regresar. Un día cuando Cristo regrese por su iglesia, como menciona Juan 14:6, pueden buscar, hermanos, ahí dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, la cena ese día será reemplazada por las bodas del Cordero, como se menciona en Apocalipsis 19:9. Y aquel ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Hermano, en medio de las pruebas y las angustias en nuestra vida como creyentes, el partir el pan, el participar de la cena, nos trae esperanza, nos trae aliento, alimenta nuestra vida cristiana, nuestra carrera cristiana. Somos fortalecidos cuando participamos de esta celebración como un cuerpo, a recordar que un día nuestro Señor Jesucristo retornará. Nos damos cuenta, hermanos, de las bendiciones que perdemos cuando nosotros decidimos no participar de la cena del Señor. ¿Te das cuenta que la cena del Señor no es una institución, o diríamos, puesta por hombres, sino es directamente la mente del Señor? Y cuando tú decides no ser parte de ella, como decía, estás yendo directamente contra la voluntad de nuestro Señor. O cuando tú estás participando de ella, de una forma incorrecta, puedes estar, diríamos,
quitándole verdadero significado a lo que esto representa. Hermanos, necesitamos examinar nuestros corazones. ¿Con qué mente, con qué corazón vienes a la celebración de la cena del Señor? Pablo dice, examínate. Y este examinar no se refiere para que dejes de tomar, sino examínate cómo estás viniendo ante el Señor. ¿Cómo estás siendo parte de la celebración de la cena del Señor? ¿Hay rencor y remordimiento por tus hermanos? Lidia, ve y pide perdón y ven y sé parte de la celebración. Hermanos, para ir terminando, tengo algunas preguntas prácticas en cuanto a la cena del Señor. Preguntamos cuándo se celebra o cuándo deberíamos celebrar la cena del Señor. Como mencionaba, sé que hay muchas congregaciones seguramente que ustedes vienen y lo celebran de distintas maneras. Algunos lo hacen una vez al mes, otros una vez o 2 veces al año. Hay variedad en esto, pero nosotros podemos entender que esta ordenanza se practicaba cada primer día de la semana. Como mencionaba en Hechos 27, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Y este partir el pan tiene el mismo concepto, digamos sinónimo de la celebración de la cena del Señor. Esto lo nos fundamentamos, es por eso que nosotros participamos cada primer día de la semana. Pablo les enseña que sigue enseñando a los discípulos ese día, ¿no? El primer día de la semana. Entonces, ¿cuándo? Cada primer día de la semana. ¿Qué nombres son dados a la cena del Señor? Bueno, cena del Señor, la mesa del Señor, el partimiento del pan, la comunión, son algunos nombres que se utilizan para esta celebración. ¿A quiénes está dirigido? Los creyentes de la iglesia que se encuentren en comunión. Y solamente muchos pueden tener preguntas en cuanto a esto. Hermanos, por ejemplo, un hermano me preguntaba, ¿pero qué pasa si no estoy bautizado? ¿Puedo participar en la cena del Señor? Creo que la pregunta estaría mal enfocada, ¿no? Si tú eres creyente, ¿por qué no te bautizas? También es una ordenanza del Señor. Deberías bautizarte para participar en la cena del Señor. Creo que tu pregunta estaría de más en la celda. ¿Por qué? Si tú eres creyente, deberías bautizarte como una forma de declarar públicamente tu fe y un paso de obediencia a nuestro Señor. Algunas condiciones personales, como mencionábamos ya, estar en plena comunión con los hermanos. Como mencionaba, la falta de comunión entre hermanos es una ofensa directamente al proyecto de Dios y al deseo de Cristo que dijo en Juan 17:21, ¿no? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Ese es el plan de Dios para la iglesia, la unidad. Y Pablo también lo dice en Efesios 4:3, ¿no? Solícitos en guardar la unidad. Es el llamado que Pablo hace. Nuestro propio Señor hace este llamado al cuerpo, a la iglesia, y Pablo también directamente dice solícitos en guardar la unidad. Entonces, cuando existe algún problema, alguna diferencia entre hermanos, nosotros o el propio Señor Jesucristo diría, estamos yendo contra ese proyecto del Señor, de que la iglesia debe mantener la unidad. La forma del culto. ¿Hay alguna norma bíblica que nos guíe de cómo debe ser la celebración de la cena del Señor? Puede ser una pregunta válida. Y la realidad, hermanos, es que las Escrituras no nos dicen nada de cómo los creyentes han de preparar o cómo deberíamos celebrar esta cena del Señor. No encontramos, diríamos, la forma que dice primero esto, primero esto, primero esto. No encontramos en la Biblia eso, pero es preciso recordar que todo lo que hagamos debe llevarnos a recordar a la persona de Cristo. Hay indicaciones, sí, en la palabra del Señor, que, hermanos, mientras estamos en la celebración de la cena del Señor, no es momento para agradecer, no sé, porque te recuerdas que, no sé, que tu gato se sanó y te paras y agradeces ese momento, hermano, no. Aún, hermanos, cuando de repente vas a leer un salmo, si el salmo no está conectado directamente con el verbo propósito de la cena, del pan y el vino, ese salmo puede más bien ser
diríamos, un obstáculo para que la mente del cuerpo de Cristo conecte con la celebración del pan y el vino. Aún si vas a cantar una alabanza, un himno, como algunos hermanos lo hacían un tiempo acá atrás, si ese himno está conectado directamente con el propósito que tiene la celebración del pan y el vino, puede ser un obstáculo y puede distraer la mente de los creyentes. Entonces, hermanos, el prepararnos para esto, la selección de un himno, de un texto que vas a leer o vas a cantar en ese momento, debe conectar o debe guiar al cuerpo de Cristo a conectar con el verdadero significado del pan y el vino. No seamos, diríamos, medios que obstaculicen esa celebración. Como digo, hermanos, en ese momento no es para agradecer por tu familiar que está recuperado, no es para agradecer porque el Señor te bendijo durante la semana. Hay momentos para eso. La celebración de la Cena del Señor es para centrar nuestras mentes y nuestros corazones en ese significado. Y alguien diría, pero no sé qué leer. Hermanos, hay centenares de textos desde Génesis hasta Apocalipsis que podemos conectar con la Cena del Señor, con el verdadero concepto de la obra de Cristo y que guía a la iglesia a centrar sus corazones en esa maravillosa verdad. Así que, hermanos, cuando tú te paras, estás guiando al cuerpo de Cristo a conectarse con el verdadero significado de la Cena del Señor. El problema, hermanos, es que muchas veces venimos sin prepararnos. Esperamos que la guía del Espíritu Santo, decimos, ¿no? Y no hemos hecho nada durante la semana. Venimos acá, abrimos nuestras Biblias y nos paramos y leemos cualquier texto. Hermanos, el Señor no obra de esa manera, es pereza de nuestra parte, el no prepararnos para esto. En el culto, otra pregunta, en el culto de adoración de la cena, o diríamos el culto de adoración en la cena es libre para que todos los hermanos en comunión puedan participar. La respuesta sería sí. Es por eso que en nuestra celebración que hacemos acá, ¿no? Hay un micro abierto para todo hermano, para todo creyente que ha nacido de nuevo por la medio de la fe en Jesucristo y está en comunión, pueda participar, pueda tener este tiempo de palabras de agradecimiento. Para que, diríamos, es el tiempo de preparación debiera estar verdaderamente libre para que el Espíritu Santo pueda utilizar los dones que Él concedió. No puede estar monopolizado solamente por algunos hermanos. El que se levanta ha de ser capaz de guiar la congregación, ya que en oración o en alabanza o en el comentario breve del texto que está leyendo. Y es otro tema importante, hermanos. Como si está libre, sí, pero no es momento para dar un sermón de 20 minutos. Es una pequeña reflexión para que guíe al cuerpo, porque los demás hermanos también tengan tiempo para poder participar. Es una breve reflexión que debemos hacer en cuanto a ese tema. No es momento para pararnos y de repente querer exhortar o hablar de temas como algunos muchas veces hemos visto, no hablar de temas de la ropa o de la vestimenta y de otros temas. No hay momento para eso. Hay momentos para todo y este momento es conectar con el verdadero significado del pan y el vino. Entonces, hermanos, para terminar, la Cena del Señor es una conmemoración del pasado. Recordamos la cruz, el cuerpo y la sangre de Cristo entregados en Él. Es una comunión presente cuando participamos del pan y del vino como un solo cuerpo, una sola familia unidos por medio de Cristo. Una proclamación futura, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Anunciamos que un día nuestro Salvador vendrá por su iglesia. Hermanos, entonces no es un ritual vacío, sino es un recordatorio vivo del amor redentor de Dios en Cristo. El creyente debe cumplir con obedecer al Señor al participar en la celebración de la cena, ya que es una reunión de toda la iglesia, debe de procurar asistir a cada una de ellas. Como decía, no es opcional. Estamos llamados que como hijos de Dios, el poder participar de este mandato que el Señor nos ha dado. No es opcional. Como digo, puede haber excepciones que tú por diferentes circunstancias no puedas participar, pero
Todos los demás estamos llamados a eso. El creyente debe venir preparado y en disposición personal a participar de la cena del Señor, en correcta relación con los hermanos, en armonía con su familia. El creyente no debe dejar de participar de la cena del Señor por estos impedimentos, como ya sea problemas familiares, problemas dentro de la iglesia o alguna otra cosa que pueda impedir el participar de esta celebración. Y que, hermanos, examinemos nuestros corazones, examinemos nuestras mentes, de con qué entendimiento, con qué corazón o con qué mente estamos viniendo a participar de la cena del Señor. ¿O qué cosas están impidiendo que nosotros vengamos y seamos parte de esta celebración? ¿O simplemente es porque no queremos ser parte de ella? Recordemos que este es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Y no para beneficio de Él, sino para beneficio de nosotros mismos. Porque como nos alimentamos cada primer día de la semana por medio del Evangelio visible. Oremos, hermanos. Mi Dios amado, Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que nos has dado, el de poder recordar, Señor, esta ordenanza que tú nos diste como la celebración de la cena, de tu cena, Señor, que nos recuerdan ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo en esa cruz, la muestra de amor más grande que tú tuviste, Señor, por cada uno de nosotros al entregar a tu único Hijo a morir en esa cruz, su cuerpo entregado y su sangre derramada para redimirnos de nuestros pecados, Señor, para reconciliarnos contigo y para hacernos ahora parte de tu familia, Señor. Oramos, Padre, que nos ayudes a centrar nuestros corazones y nuestras mentes, a reflexionar durante esta semana, Señor, qué cosas impiden para venir y ser alimentados cada primer día de la semana en la celebración de la cena, Señor. Ayúdanos, Padre, a examinar cada uno de nuestros corazones, Padre. Y bendice, Señor, a tu iglesia. Sigue, Señor, alimentándonos a través de estas prédicas que estamos teniendo, Señor, como son las disciplinas espirituales. Gracias por este tiempo, en nombre de tu Jesucristo. Amén.